Para esta sesión vamos a revisar algunos modelos que son aplicables en mezclas de gases, tanto gases ideales como gases reales, y cómo se relacionan las propiedades termodinámicas de estos fluidos con la constante de equilibrio. Fundamentalmente, vamos a recordar que el logaritmo natural de la constante de equilibrio es menos el cambio de energía libre de Gibbs entre RT. La constante de equilibrio de esta reacción, algunos libros la llaman nada más K, otros la llaman Kc, porque es una relación en términos de concentraciones. Recuerden que es el producto desde I igual a 1 hasta el número de componentes de las concentraciones de cada una de las especies químicas que participan en reacción, multiplicadas por su coeficiente estequiométrico. Ese coeficiente es positivo para productos y es negativo para reactivos. Vamos a analizar el primer caso, que es en mezclas de gases ideales. Inicialmente, vamos a recordar la definición del potencial químico y lo vamos a relacionar en términos de la ecuación general de los gases ideales. Recordemos que la ecuación general de los gases ideales nos dice que presión por volumen molar es igual a RT. Ese volumen molar es el cociente de volumen entre el número de moles de la sustancia. De tal modo que ese volumen molar, si lo despejamos de aquí, nos queda presión entre RT. RT entre presión más bien. Este volumen molar es el volumen molar que tiene un gas ideal. Además, sabemos que el potencial químico, denominado aquí por la letra griega mu, es igual al volumen molar por diferencial presión. Es decir, es RT entre presión por diferencial presión. Vamos a deducir una ecuación generalizada para determinar el potencial químico de un gas ideal puro. Esto debido al que el potencial químico molar parcial, si ustedes recuerdan de termodinámica de soluciones, de un componente, es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial de ese componente, por definición. Entonces, si encontramos una relación entre potencial químico y energía libre de Gibbs, lo podemos relacionar con la constante de equilibrio de una reacción. De inicio, para eliminar aquí los diferenciales, vamos a integrar ambos lados de la ecuación. El potencial químico desde un estado 1 hasta un estado 2. Acá vamos a integrar de presión 1 a presión 2. Entonces, suponiendo que la temperatura es constante en un proceso de equilibrio, podemos sacarla de la integral. RT, integramos de P1 a P2, diferencial presión entre presión. Esto es un logaritmo natural. Entonces, vamos a definir aquí el potencial químico 2 a una temperatura T y una presión 2. El potencial químico a una temperatura T y una presión 1. Estos son los límites de integración. Y eso va a ser igual a RT, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1. De acuerdo a esto, nosotros podemos reorganizar esta ecuación de modo tal que el potencial químico a la temperatura T y una presión final le vamos a llamar simplemente mu. Este potencial químico lo vamos a sustituir por un potencial químico a una presión estándar P0. Como está restando, lo paso sumando al otro lado de la ecuación.
Y este término, logaritmo natural de presión 2 entre presión 1, lo vamos a sustituir desde una presión estándar P0 hasta una presión final P. La presión estándar, por definición en termodinámica, es la presión de un bar. Entonces, esta ecuación nos sirve para calcular el potencial químico de un gas ideal puro cuando cambia desde una presión estándar P0 de un bar hasta una presión final P a temperatura constante. Esta ecuación la vamos a utilizar para deducir la constante de equilibrio de un gas ideal. Eso era para un gas ideal puro. Vamos a suponer ahora que se tiene una mezcla de gases ideales en un recipiente y que están separados por una membrana y que están en equilibrio con un gas ideal puro I. En este caso, si recuerdan las propiedades molares parciales de mezclas de gases ideales, podemos considerar que el potencial químico del componente puro I va a ser igual al potencial químico de ese mismo componente si se encontrara en solución. Aquí vamos a definir este asterisco como la sustancia pura y en este caso la sustancia en solución o en mezcla. De modo tal que para mezclas de gases ideales el potencial químico en solución a la temperatura T, presión P del sistema y con composiciones molares X1 y X2, considerando que en esta mezcla tenemos la presión parcial de ese componente definida como el producto de la presión total P por la fracción en esta mezcla de gases. Esa es la presión parcial. Entonces, de acuerdo a esto, el potencial químico en solución es igual al potencial químico de ese mismo componente a la temperatura T y a su presión parcial, que se calcula como XI por presión total. Esto en el caso de la sustancia pura. Esto surge de las mezclas de gases que hemos analizado. Si tenemos, por ejemplo, una mezcla de 3 gases ideales ABC en un recipiente, aquí se tiene una presión total P, que es la suma de las presiones parciales de cada componente. Las presiones parciales de cada componente, por ejemplo, de A, va a ser la fracción que existe en esa mezcla de A por la presión total. La de B va a ser la fracción que existe del componente B por la presión total y la presión parcial de C es la fracción de C por la presión total. Esto en esta mezcla de gases. Podemos considerar que los gases individuales A, B y C se comportan prácticamente como si fueran gases puros a la misma presión que la presión parcial que tienen en esta mezcla. De ahí surge esta definición del potencial químico. Entonces, para una mezcla de gases, el potencial químico del componente I es igual al potencial químico del componente I a la presión estándar de un bar y a la temperatura T, más RT, logaritmo natural de este cociente de presiones, presión parcial del componente I entre presión estándar. Recordando que esa presión estándar es la presión de referencia de un bar.
Se toma así porque finalmente, al ser una función de estado el potencial químico, no podemos evaluar potenciales químicos absolutos, sino cambios desde un estado inicial hasta un estado final. Muy bien. Entonces, con base a esa definición de potencial químico, vamos a deducir una serie de relaciones para una reacción generalizada en fase gas, en donde todos estos componentes, los reactivos A, B, son gases ideales y producen gases ideales C y D. Inicialmente, sabemos que para esta reacción, cuando se alcanza el equilibrio, recuerden que en el equilibrio se minimiza el cambio de energía libre de Gibbs. El cambio de energía libre de Gibbs en el equilibrio es igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria del producto potencial químico del componente I por los coeficientes estequiométricos es 0. Generalizando, el coeficiente estequiométrico de C y D son positivos porque son productos. El coeficiente estequiométrico de A y B son negativos porque son reactivos. Este es el desarrollo de esta sumatoria. Entonces, a partir de esta relación, el potencial químico de cada componente dentro de esta reacción se calcula con la ecuación que acabamos de comentar. Si nosotros hacemos el desarrollo, por ejemplo, para C, si aquí sustituyo primero C, potencial químico de C es igual al potencial químico en el estado estándar por su coeficiente estequiométrico, más coeficiente estequiométrico por RT, logaritmo natural de presión parcial de C entre presión estándar. Eso lo vamos a hacer para cada uno de los componentes. Para C, para D, para A y para B. De acuerdo a esto, esta relación la podemos simplificar. Del lado izquierdo de la ecuación vamos a asociar todos los potenciales químicos del estado estándar. Del lado derecho de la ecuación vamos a asociar todos los términos que tienen el valor RT. Entonces noten que todos estos términos tienen ese factor común RT. Entonces los pasamos a la derecha de la ecuación y factorizamos RT. Por ejemplo, RT por logaritmo natural de presión crítica entre presión 0 por menos nos da el primer término. Este es el segundo término, este es el tercer término y este es el cuarto término. A partir de aquí nosotros podemos realizar álgebra. Una de las propiedades que podemos aplicar de los logaritmos es que si yo tengo un valor X por el logaritmo natural de otro valor, lo podemos escribir como logaritmo. Vamos a corregir. Como logaritmo de ese factor afectado por un exponente. Sería el logaritmo natural de A elevado a la X. Podemos aplicar esa relación. También podemos aplicar la propiedad aditiva de los logaritmos o la propiedad de un cociente. Por ejemplo, el logaritmo natural de X más Y es el logaritmo natural de un producto. Logaritmo natural de X ok, esto es un producto más logaritmo natural de Y. Aplicando ecuaciones y propiedades de los logaritmos, vamos a poder simplificar esta ecuación. De la ecuación anterior, el término izquierdo
Todos estos potenciales químicos en el estado estándar, por definición recuerden que es la energía libre de Gibbs estándar. Entonces esa sumatoria de energías libres de Gibbs lo podemos escribir como un cambio de la energía libre de Gibbs estándar. En realidad este es el cambio de la energía libre de Gibbs de la reacción. Además, el lado derecho vamos a simplificarlo aplicando propiedades de los logaritmos. RT, logaritmo natural de presión de C entre presión 0 elevado a la C. Recuerden que en ese término nosotros teníamos una multiplicación. Teníamos C por logaritmo natural de presión de C entre presión 0, que es este valor. Entonces, por propiedades de los logaritmos, simplemente los convertimos en exponentes. Además, como tengo aquí logaritmo de sumatorias y logaritmo de restas, los podemos asociar de esta manera. El logaritmo de A más el logaritmo de esta otra cantidad se puede escribir como el logaritmo del producto. Y el logaritmo de esta cantidad negativa se puede escribir como el logaritmo de un cociente, donde el denominador son los logaritmos que estaban con signo negativo. Entonces, esta ecuación de aquí, noten que si yo la reorganizo, voy a obtener que delta G estándar entre RT negativa es igual al logaritmo natural de todo esto. A este cociente en gases ideales se le llama simplemente Kp. Este cociente de cada una de las presiones elevadas a su coeficiente estequiométrico se le llama constante de equilibrio de presión, Kp. Esa constante de equilibrio de presión, por definición, se menciona que P0 es la presión estándar de un bar. Noten que es similar, es idéntica de hecho a la constante de equilibrio en términos de concentración, solamente que aquí utilizamos presión. Esta constante de equilibrio Kp es adimensional también. Finalmente, solo podemos obtener logaritmos y exponenciales de términos adimensionales. Entonces, todo este término debe ser adimensional, no debe tener unidades. Si comparamos con la ecuación que dedujimos la vez pasada, noten que es muy similar. En realidad, es una reducción de la misma ecuación para un gas ideal. Esto aplica para cualquier gas. Un gas real, por ejemplo. Pero para un gas ideal, recuerden que la fugacidad de ese componente se puede escribir como presión entre presión estándar y eso es la unidad. Entonces, es la misma ecuación, pero ahora para gases ideales la vamos a utilizar en términos de presión. Vamos a analizar un sistema en donde utilicemos la constante de equilibrio en términos de presión. Vamos a suponer que en un recipiente se colocan nitrógeno en estado gas e hidrógeno en estado gas. Después de transcurrir un tiempo, esta reacción se lleva a cabo a una temperatura T y a una presión P. Aquí de azul podríamos considerar que esto es nitrógeno. De amarillo podemos considerar que esto es hidrógeno. Y posteriormente, cuando comienza a llevarse a cabo la reacción, comienzan a formarse moléculas de amoníaco.
Esas moléculas de amoníaco se forman debido a la estequiometría de esta reacción. Sin embargo, conforme se va formando más cantidad de amoníaco, existe una reacción reversible. Para que exista equilibrio, esta reacción debe poderse llevar a cabo también de manera reversible, donde el amoníaco se descomponga en hidrógeno y en nitrógeno a temperatura T y presión P. Entonces, eventualmente, cuando transcurre un tiempo, esta reacción va a llegar a un momento en el que las concentraciones de todos los componentes permanecen constantes. No significa que se ha detenido la reacción, sino que la velocidad directa se iguala a la velocidad inversa. Eso termodinámicamente es el punto de este sistema que tiene mayor entropía. Debido a eso es que el sistema se mueve hacia ese estado. En el equilibrio, el cambio de entropía es máximo, además de que el cambio de energía libre de Gibbs es mínimo. Específicamente en el equilibrio es cero. Si quisiéramos escribir para esta reacción el término de la constante de equilibrio Kp a presión estándar, se aplica esta ecuación. Sería el producto del cociente de cada componente entre la presión estándar elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces, por ejemplo, voy a colocar productos primero. Amoníaco sería la presión de amoníaco, NH3, dividido entre la presión estándar. Esta presión en el equilibrio es la presión que tendría el amoníaco en la mezcla de gases final. Eso elevado a su coeficiente estequiométrico. El coeficiente estequiométrico de amoníaco es 2. Debajo los reactivos. Nitrógeno sería la presión de nitrógeno entre la presión estándar de un bar. Esto elevado a la -1. Como está a la -1, por eso se coloca en el denominador. Este 1 positivo ya no se coloca. Y finalmente el hidrógeno. Esto sería presión de hidrógeno en el equilibrio entre la presión estándar de un bar, P0, elevado al coeficiente estequiométrico del hidrógeno, que sería 3. Entonces, en el equilibrio, estas relaciones permanecen constantes. Precisamente cuando se alcanzó el equilibrio, esta relación de presiones parciales, presión de amoníaco, presión de nitrógeno, presión de hidrógeno, permanecen constantes. Debido a eso se le llama constante de equilibrio en términos de presión. Además, si al final yo tengo una temperatura P, recuerden que la presión parcial de cada componente, por ejemplo de amoníaco, es igual a la fracción de amoníaco en esa mezcla por la presión total. También la presión parcial de nitrógeno es igual a la fracción de nitrógeno por la presión total, y la presión parcial de hidrógeno es igual a la fracción de hidrógeno por la presión total del sistema, donde estas tres suman 1 porque es una mezcla con 3 componentes solamente. Esa es la forma en la que podemos analizar una mezcla de gases que llega al equilibrio. Para la siguiente parte vamos a analizar ahora los modelos que podemos aplicar cuando una mezcla de gases que no se comporta de manera ideal alcanza el equilibrio.
Específicamente vamos a ver cómo podemos calcular la constante de equilibrio y cómo se relaciona con la composición de cada gas individual. En este caso sabemos que los gases reales generalmente son gases a presiones altas, por lo que precisamente, como era el caso de los gases ideales, en un gas real, las moléculas de los diferentes gases interaccionan entre sí. Inicialmente, para mezclas de gases reales, vamos a considerar esta generalización de la constante de equilibrio como un producto de este cociente de fugacidades. La fugacidad estándar es de 1 bar. La fugacidad I es la fugacidad del componente I en solución, es decir, en esa mezcla de gases. Este circunflejo significa que es en mezcla. Si no tuvieras circunflejo, es la fugacidad de ese componente puro. En esta ecuación, la constante de equilibrio K es solo función de la temperatura, por lo que este producto permanece constante. De acuerdo a esto, nosotros podríamos calcular la fugacidad de ese componente que es un gas real en solución como el coeficiente de fugacidad de ese componente en solución por la fracción en la fase gas de ese componente por la presión total del sistema. Aquí ya recordemos que el coeficiente de fugacidad se puede calcular utilizando correlaciones generalizadas del coeficiente de fugacidad, que puede ser con la ecuación Vidial, puede ser la correlación de Lee-Kessler, por ejemplo. Entonces, a partir de esto, si nosotros sustituimos en la ecuación anterior, para un gas real, la fugacidad entre la fugacidad estándar se puede sustituir como este producto, el coeficiente de fugacidad en solución, que multiplica a la fracción en la fase gas de ese componente, todo elevado al coeficiente estequiométrico. Entonces, de acuerdo a esto, aquí se reorganiza este término que es presión entre presión estándar elevado a la menos el coeficiente estequiométrico global, que es la sumatoria de todos los coeficientes estequiométricos que participan en la reacción. De igual manera, aquí la presión estándar es de 1 bar. Esta ecuación nos permitirá calcular la constante de equilibrio de una reacción en donde participan mezclas de gases que no son ideales, que son reales. Entonces habría que calcular el coeficiente de fugacidad. Si de esa ecuación nosotros suponemos una solución ideal, recuerden que la suposición de solución ideal es la regla de Lewis-Randall, nos dice que el coeficiente de fugacidad de un componente en estado puro, si se encuentra en una solución ideal, es igual al coeficiente de fugacidad en mezcla. Esto es puro, esto es en mezcla. Entonces, si una solución es ideal, se cumple esta relación, por lo que aquí yo puedo sustituir el coeficiente de fugacidad en estado puro. Además, a presiones muy bajas, recuerden que a presiones muy bajas el coeficiente de fugacidad del componente I tiende a 1. Es decir, a presiones muy bajas se aproxima a un gas ideal. Entonces lo podemos eliminar de aquí como la unidad y podemos aplicar esta ecuación para calcular la constante de equilibrio
en términos de las composiciones y de este cociente de presión total. Este cociente, noten que es un factor común. Simplemente va a estar afectado por este coeficiente estequiométrico, que es la suma de todos los coeficientes estequiométricos que participan en la reacción. Negativo para reactivos, positivo para productos. Entonces esto, si yo conozco la presión P del sistema, es una constante, por lo que lo puedo utilizar para calcular la constante de equilibrio K. Ahora, para líquidos, partiendo de la misma ecuación, donde la constante de equilibrio K es un cociente de fugacidades, fugacidad en solución entre fugacidad estándar elevado a los coeficientes estequiométricos. En este caso, de acuerdo al planteamiento gamma phi, yo puedo sustituir en líquidos reales la fugacidad en solución como el coeficiente de actividad por la fracción en la fase líquida por la fugacidad del componente I. Esto entre la fugacidad estándar. Si yo asocio aquí términos similares, voy a asociar estos dos para poderlos sustituir acá arriba. En este caso, ese coeficiente se puede relacionar con la constante de equilibrio aplicando esta identidad. RT, logaritmo natural de ese cociente, es igual a la integral de presión estándar, a la presión P del sistema, por el volumen de ese gas del componente I por diferencial presión. Entonces, sustituyendo acá arriba, el término que permanece constante es coeficiente de actividad por fracción en la fase líquida elevado al coeficiente estequiométrico. Eso sería igual a K. Aquí reorganizando, después de resolver esta integral, se llega a esto por el exponencial de este término. Este término se comenta que para presiones lo suficientemente bajas tiende a la unidad. Entonces, para líquidos yo puedo considerar correcta esta ecuación, donde la constante de equilibrio K es la fracción en fase líquida por gamma, el coeficiente de actividad de cada componente, elevado al coeficiente estequiométrico de cada componente. Si ahora consideramos una solución ideal, esta es otra reducción, el coeficiente de actividad vale 1. Entonces, esta ecuación se reduce a únicamente las composiciones en la fase líquida del componente I para poder calcular la constante de equilibrio Kc.